Buenos días, Javipas, Dios los bendiga. Un gusto otra vez estar una mañana más aquí disfrutando la presencia de Dios, la gloria de Dios sobre nuestras vidas y dispuestos a escuchar la voz de Dios, dispuestos a escuchar cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos, cuál es la palabra que tiene para nosotros en este día, para que meditamos en ella y para que podamos ser cada día más parecidos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y para esto quiero pedirle que incline su cabeza y que oremos a Dios. Señor, te doy muchas gracias por esta mañana, gracias por este día que nos das, este nuevo día que nos permite tener una nueva oportunidad para vivir más pegados a ti, a tu propósito y a tu voluntad. Danos la sensibilidad espiritual para escuchar tu voz, Señor, que nuestros oídos estén alertas, atentos, nuestra mente, Señor, esté también despierta y nuestro corazón tenga esa llenura de tu espíritu para que podamos recibir tu palabra, Señor, con agrado, con alegría y con mucho entusiasmo, sabiendo, Señor, que tu ley es perfecta, que tu voluntad es perfecta y que tú quieres cosas de bendición que vengan a cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Hoy quiero platicar y que meditemos juntos en cuán difícil se torna hoy día escuchar la voz de Dios. Vivimos en un mundo demasiado ajetreado, demasiado veloz. El ritmo de vida que la mayoría de nosotros tenemos es un ritmo bastante acelerado. Tenemos poco tiempo para las cosas importantes y tenemos que darle un tiempo bastante extenso a cosas que no son tan importantes. Y es por eso que el día de hoy, hoy por hoy, batallamos tanto para poder escuchar cuáles son los planes de Dios para mi vida, los propósitos de Dios, qué debo hacer, a dónde me debo encaminar, qué decisiones debo de tomar, puesto que todo este cúmulo de distractores hacen más difícil que pueda sintonizar mi espíritu con el Espíritu de Dios y escuchar su voz claramente. Tenemos definitivamente, usted y yo, un gran regalo que Dios nos dejó, que es la Biblia, la palabra de Dios, para que Él nos hable. Sin embargo, también en ocasiones necesitamos escuchar la voz de Dios más específicamente en detalles que debemos de tomar atención, que debemos de estar alertas y que debemos tomar decisiones puntuales, importantes, que van a marcar el rumbo de nuestra vida, el rumbo de quién somos y el rumbo de nuestra existencia. Y es por eso que hoy quiero ir a un pasaje bastante conocido, bastante revelador, de algunos consejos para que podamos nosotros estar lo suficientemente listos para escuchar la voz de Dios. Dios nos habla por regla general a través de su palabra, pero también Él quiere hablarnos durante todo el día. Él quiere revelarnos su gloria, Él quiere revelarnos sus propósitos, Él quiere usarnos para que nosotros demos bendición o demos palabras hacia otras personas. Pero ¿cómo podemos hacerle en medio de estos ruidos a nuestro alrededor? El primer libro de Samuel, en el capítulo número 3, si usted me acompaña ahí, usted va a descubrir conmigo a través de la historia muy conocida del niño Samuel cuando vivía en el templo. Su madre Ana la había dejado en el templo para que sirviera a Dios. Ese había sido el trato que había hecho su mamá con Dios. Había quedado embarazada, lo había disfrutado y después lo había llevado al templo. Y el niño Samuel, que vivía en el templo, vivía en una época igualmente complicada como la que vivimos hoy. El verso primero del capítulo 3 dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. O sea, esto significa que era difícil escuchar la voz de Dios. No todas las personas tenían esa facultad para poder escucharlo. Quizá como hoy tú y yo también, por más que nos esforzamos, por más que tratamos de meternos en la oración, a veces sentimos que Dios no nos responde. Sin embargo, hoy a través de esta historia quiero recordarte que Dios siempre quiere hablar a nuestra vida. Él quiere dirigirnos, conducirnos, guiarnos, sostenernos, alentarnos, exhortarnos. Él quiere hacer una obra perfecta en nosotros. ¿Y de qué manera lo puede hacer si no es hablando a nuestro corazón? Es por eso que hoy necesitamos tomar a través de este ejemplo de cómo Samuel, en un tiempo en el que la palabra de Dios escaseaba, la frialdad espiritual del pueblo y del sacerdocio de aquel momento no permitían que la voz de Dios sonara con tanta frecuencia ni con tanto volumen. Y entonces la gente vivía un poco perdida en cuanto a sus decisiones y en cuanto a su vida misma. Es este contexto en el que Samuel, viviendo en el templo, dormía junto al arca de Dios. Dice el versículo número 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios.
Le quiero recordar que el arca de Dios representaba la presencia de Dios y Samuel dormía ahí cerca del arca. Qué hermosa enseñanza tenemos, porque esto le da a Samuel una ventaja sobre quizá las demás personas que no podían estar tan cerca del arca de Dios. Y es entonces cuando Jehová llamó a Samuel, versículo 4, y Samuel, cuando oyó una voz que le hablaba y le decía: Samuel, Samuel, él inmediatamente se levantó. No sabemos si estaba dormido o despierto o apenas estaba conciliando el sueño. Lo importante es que tuvo esa sensibilidad para escuchar la voz de Dios. El primer consejo que te doy para que tú puedas escuchar más constantemente la voz de Dios, más sonoramente, para que te guíe, te conduzca, te anime, te aliente, etcétera, es que mantengas esa sensibilidad espiritual. La mejor manera de mantener tu sensibilidad espiritual a flor de piel es haciendo cosas espirituales. Como Samuel vivía en el templo, dormía cerca del arca de Dios, seguramente tenía un corazón anhelante por Dios, estaba interesado en las cosas de Dios. Hoy tú y yo tenemos tantas herramientas que nos pueden mantener en esa sensibilidad espiritual al tener tiempos de oración con Dios, la lectura de su palabra, el congregarnos con otros hermanos a la adoración, el servir a Dios en otros ministerios. Todo eso nos mantiene en esa sensibilidad que necesitamos para escuchar la voz de Dios. Pero si tú y yo perdemos esa sensibilidad y poco a poco comenzamos a enfriarnos y a hacernos insensibles a las cosas espirituales, pues probablemente estemos como el resto del pueblo, sin poder escuchar la voz de Dios. Así que, en primer lugar, necesitamos sensibilidad para que Dios hable a nuestro corazón y nosotros poder escucharlo. Pero no solamente se requiere sensibilidad espiritual. Dice que cuando Dios le habló, Samuel inmediatamente respondió: heme aquí, versículo número 4. Y bueno, al entendido que tenía Samuel, Jehová no se le había presentado nunca antes, no había escuchado la voz de Dios. Todavía dice el versículo 8 y 9 que Samuel no conocía aún a Jehová, el versículo número 7, ni la palabra de Jehová. Entonces Samuel, en su pobre conocimiento espiritual, aunque tenía sensibilidad espiritual, pues va corriendo con el sacerdote Elí, vamos a decirlo así, con su tutor espiritual, con la persona a la que servía, y va y le dice, en el versículo 5 le dice: ¿para qué me llamaste? Heme aquí, ¿para qué soy bueno? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Quiero leer todo el pasaje. Y levantándose Samuel, vino a Elí otra vez, segunda vez, y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel, verso 7, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó otra vez, vino Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando a aquel joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare otra vez, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, ahora ya no a Elí, sino a Dios: habla, porque tu siervo oye. A través de esta historia, en donde escaseaba la palabra de Dios, había un joven que tenía primero esa sensibilidad espiritual para poder llegar a escuchar la voz de Dios. Lo segundo que Samuel nos muestra y nos revela a ti y a mí en cuanto a cómo poder escuchar la voz de Dios es a tener una obediencia como la tuvo Samuel. Inmediatamente fue con Elí, que era su tutor, y obedeció a lo que Elí le dijo: vuélvete a acostar. Y así fue, lo hizo 3 veces y no dejó de ir y no dejó de obedecer. La cuarta vez, cuando tocaba el turno, ahora hizo exactamente lo que Elí le había dicho: habla, porque tu siervo oye. Si queremos escuchar la voz de Dios, no solamente tenemos que tener sensibilidad espiritual, sino debemos estar dispuestos a la obediencia a Dios. Dios está deseoso de revelarnos su voluntad, de revelarnos cuál es su propósito para nuestra vida, cómo quiere usarnos el día de hoy, cómo quiere Dios manifestarse a nosotros, pero lo hará en corazones que estén dispuestos a obedecer.
Samuel es un ejemplo precioso, cómo a su corta edad él había aprendido el principio de la obediencia para escuchar la voz de Dios. Pero no solamente tuvo sensibilidad espiritual y obediencia, también tuvo Samuel algo que nosotros podemos admirar mucho de él, porque hoy por hoy falta tanto en nuestra sociedad. Cada vez es más difícil poder encontrar lo que nosotros vemos en esta historia, en el carácter mismo de Samuel. Y ese carácter mismo de Samuel que lo llevaba a tener esa sensibilidad espiritual y a tener esa obediencia a las palabras de Elí, también lo llevó a tener algo que se llama disposición. Lo tercero que necesitas tú y yo, y necesitamos tener si queremos oír la voz de Dios, de acuerdo al primer libro de Samuel 3, es tener disposición. Qué hermoso es leer que Samuel, en cuanto oyó que alguien le hablaba, corrió con su tutor, mostró disposición y le dijo: heme aquí. Quizá para nosotros leemos la historia y nos pareciera pues un poco divertido cómo sucedían las cosas, pero si usted a medianoche dormido se ha levantado y alguien le ha pedido un favor: oye, necesito que vayas a la farmacia, me siento mal. Usted mejor que nadie sabe lo que nos cuesta a nosotros tener esa disposición para levantarnos de la cama, despertarnos un poco, echarnos un poco de agua, cubrirnos, salir y llevar lo que se necesita. Samuel nos está demostrando cuánta disposición tenía él para lo que Dios quisiera para él. Dios le está hablando, él no entiende todavía quién le está hablando ni qué tiene que hacer. Sin embargo, nos muestra, además de esa sensibilidad para oír la voz de Dios, además de la obediencia a su tutor, nos muestra una tremenda disposición. ¿Qué pasó? Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Una vez. 2 veces. ¿Qué pasó? Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Regrésate. 3 veces. ¿Qué pasó? Aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? ¿Cuánta disposición nos muestra Samuel en este pasaje? ¿Y cuánta disposición necesitamos tú y yo hoy si es que queremos escuchar la voz de Dios? Creo que Samuel nos enseña perfectamente cuáles son los rasgos que debemos buscar tener para estar listos para escuchar la voz de Dios. Cuánta disposición muestra Samuel ante las palabras de su tutor, y luego la última vez que le dice: si te vuelves a escuchar esa voz, Samuel, ahora responde y di: habla a Jehová, porque tu siervo oye, porque el que te está hablando es Jehová. Y me sorprende cómo Samuel, a su corta edad, no se puso nervioso ni dijo: ay no, yo no, Elí, acompáñame, quiero que tú estés conmigo. No, él mostró una disposición, regresó a su cama, y entonces vino la cuarta vez, el cuarto llamado de Dios: Samuel, Samuel, como las otras veces. Y entonces Samuel, en una tremenda disposición, le dice a Dios: habla, porque tu siervo oye. Y esta frase, además de disposición, me lleva a mi cuarto y última característica cuando queremos oír la voz de Dios. Y la cuarta característica es atención. Debemos tener, primero, sensibilidad; segundo, obediencia; tercero, disposición; y cuarto, atención. Dios quiere hablarnos, pero quizá a veces estamos tan distraídos en tantas cosas que no le ponemos la atención que Dios demanda y que Dios requiere para poder hablarnos a nuestro corazón. Queremos dedicar nuestros tiempos de Biblia cuando vamos en el coche con la audiobiblia, ir oyendo la palabra. Híjole, no estoy tan seguro qué tan efectivo sea ese sistema para dejar que Dios nos hable, puesto que cuando Dios nos habla necesitamos darle todos nuestros sentidos a Dios. No estoy tan seguro si el único tiempo de oración que tengo es mientras me estoy bañando y ahí estoy orando y estoy echándome el champú o el jabón y estoy mientras orando. No estoy tan seguro que ahí sea un buen momento ni estén las características necesarias para poder atender al llamado que Dios nos quiere hacer. Samuel nos demuestra, Elí nos enseña con la orden que le dio a Samuel, que a Dios debemos darle toda nuestra atención. Qué hermoso es leer en el versículo número 10 que Samuel, la cuarta vez que escuchó: Samuel, Samuel, se levantó y dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuánta necesidad tenemos tú y yo hoy de poner atención a las palabras de Dios? Dios nos habla a través de su palabra, y cuando nosotros acudamos a ella debemos escoger el mejor momento en el que podamos atender a la voz de Dios que quiere hablar a nuestro corazón.
No es cuando estamos cansados, no es en los últimos minutos del día como para agarrar el sueño y con la lectura quedar dormidos. No, es el mejor tiempo en donde nuestros sentidos espirituales, racionales, emocionales estén a flor de piel para escuchar la voz de Dios, para entonces tener sensibilidad espiritual, estar dispuestos a la obediencia, con una disposición permanente, pero sobre todo con una atención para que Dios hable a nuestras vidas. Amigo, estoy seguro que Dios quiere hablarte este día, y quiero que pienses en la reacción y la actitud que tuvo Samuel, y quiero que te preguntes si es la misma actitud que tú has mostrado todos los días cuando te acercas a Dios. Y sabes, si no fuera así, una respuesta afirmativa o positiva de tu parte, hoy puedes aprender en Samuel y a través de la vida de Samuel que para recibir la palabra de Dios en medio de este mundo, en donde es tan difícil lograr escuchar la voz de Dios, porque hay voces del mundo, hay voces de los amigos, hay voces de los compañeros de trabajo, hay voces de las personas que nos rodean, y en medio de todo ese ruido es difícil escuchar la voz de Dios. Pero cuando tú le dedicas un tiempo a solas con Dios, como fue el caso de Samuel, y estás con esa sensibilidad, obediencia, disposición y atención, estoy seguro que Dios quiere hablar a tu vida. Dios quiere hablarnos, pero quizás somos nosotros los que no le hemos dado el tiempo en la forma en la que Dios merece que le prestemos toda nuestra atención, todo lo que somos, para que Él hable y nosotros podamos recibir su dulce voz, que nos va a guiar, nos va a exhortar, nos va a corregir, nos va a instruir, nos va a conducir por sendas de rectitud, porque la voz de Dios lo que quiere es fortalecer nuestra fe para que vivamos como Dios quiere que vivamos, en su voluntad. Estoy seguro, amigo, que durante este día Dios quiere hablarte. Quizá ya lo ha hecho a través de esta historia de Samuel y digas, wow, esto ya es lo que Dios me dijo el día de hoy. Pero quizá puedas tomarte un tiempito más para escuchar a Dios, abrir la palabra, leerla, escuchar la voz de Dios que te habla, que te aconseja, que te guía, que te levanta, que te sana, que te cura, que te alienta. Esa palabra, esa voz de Dios, estoy seguro que hará grandes cosas en tu vida si tú le prestas tu atención completa. Dios te quiere hablar. Dios está ansioso en hablarnos, y Él quiere que tú y yo mostremos esa sensibilidad, haciendo cosas espirituales, estando cerca de Dios, practicando la oración, congregándonos todo el tiempo, abriendo las Escrituras, para que eso nos permita tener un deseo de obedecer a lo que Dios nos mande, mostrando una disposición completa a lo que Dios quiera y poniendo una atención total para que lo que Él diga lo podamos entender, recibir, aceptar, para después ejecutar. Mi anhelo es que el día de hoy Dios te hable y tengas la sensibilidad, la obediencia, la disposición y la atención suficientes, como Samuel, para que Dios te dé un mensaje que tu corazón necesita escuchar, que tu alma necesita recibir, y que Dios quiere dártelo para sanarte, para levantarte y para darte un día diferente, con una vida diferente, con su palabra sembrada en tu corazón. Dios quiere hablarte. Dios quiere hablarte. Muéstrale tu corazón y dale tu tiempo, tu vida, tu ser, para que como Samuel puedas convertirte en un siervo que sea útil para el reino de Dios. Oremos. Dios, reconocemos en medio de este mundo tan ruidoso, con tantos distractores, tantas cosas, Señor, que en ocasiones llenan nuestra mente, nuestra vida, nuestra agenda. Vivimos, Señor, hoy por hoy tan atareados, tan ocupados, que, Señor, pocas veces dedicamos un tiempo para ti, para escucharte, para escuchar tu voz. Señor, hoy como iglesia queremos pedirte que tú nos hables, que tú reveles más de tu persona para nosotros a través de tu palabra,
y que nosotros, Señor, tengamos la sensibilidad, la obediencia, la disposición y la atención suficientes como la tuvo Samuel para poder escucharte, entenderte y entonces hacer tu voluntad, Señor, que siempre será buena, agradable y perfecta para nosotros. Dios, haznos más como el niño Samuel. Permítenos tener esa sencillez, esa sensibilidad, esa disposición, esa obediencia, esa atención, para que cuando tú nos hables, Señor, nosotros seamos tus siervos y así lo declaremos y te pongamos atención. Señor, te pido que a lo largo de este día, de una y otra manera, estés hablando a nuestras vidas. Revela tu voluntad a nosotros para que tus propósitos sembrados en nuestro corazón nos alienten y nos animen a proseguir, a avanzar y a tomar, Señor, las promesas que tú has dejado para que seamos felices y para que como parte de tu pueblo que somos, seamos un pueblo victorioso, vencedor y un pueblo, Señor, que vive pegado a ti. Ayúdanos como Samuel a vivir cerca de tu presencia, a permanecer en una búsqueda constante de tu voz para nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a tener esta atención a ti durante este día. Y mañana tener otro tiempo de atención a ti durante ese día. Y cada día de nuestra vida, darte, Señor, la atención a tu voz, a tu palabra, que amerita, porque es tan importante que hoy podamos escuchar tu voz, Señor, sonar en nuestro corazón para seguir tus pisadas y ser así tus discípulos. Ayúdanos, Señor, que este mundo no sea tan ruidoso como para que no te podamos escuchar. Ayúdanos a apartarnos por un momento de este mundo ruidoso y dedicar nuestros oídos, nuestro corazón dirigido hacia ti para que tú nos hables. Señor, hoy en esta mañana te decimos, habla, porque tu siervo oye. Gracias por tu palabra, Señor. Danos esa sensibilidad que necesitamos y danos en nuestro corazón ese deseo de que tú nos hables. En tu nombre precioso hemos orado, Señor Jesús. Amén. Dios quiere hablarte durante este día. Copia el ejemplo y la actitud de Samuel, del niño Samuel. Sensibilidad, obediencia, disposición y atención. Y te garantizo que Dios estará revelándose a ti a través de su palabra. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.